Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y bueno, hoy tenemos un nuevo tema. Bueno, primero lo primero, preséntense. Hola, buenas tardes, mi nombre es Betsabé, un placer saludarlos. Buenas tardes, yo soy Domingo, gracias por escucharnos otro programa más. ¿Y qué tal? Bienvenidos a la charla amena con Aroma Café, mi nombre es Octavio. Muy bien, pues ahora iniciamos cerramos el ciclo de Retorno a Freud con este último tema, que es la disección de la personalidad psíquica, que es una de las últimas conferencias de Freud, la número 31, y de ahí nos vamos a basar para ampliar todo el tema. Entonces iniciamos con la disección. ¿Quién empieza? Bueno, cabría la pena mencionar que una disección es como destruir, desbaratar, abrir hasta el centro alguna cosa. Se utiliza mucho en la medicina como para aislar un músculo, aislar una parte del cuerpo. Entonces vamos a tratar de aislar todas las partes del aparato psíquico. Bueno, yo creo que va a haber términos a lo largo del programa que ya se les hacen algo familiares, algo conocidos, no precisamente los que estén estudiando psicoanálisis, los que hayan estudiado psicología o alguna ciencia de la salud mental, sino que bueno, hay algunas partes que son muy frecuentes a escuchar, ¿no? A lo mejor algunas de estas entidades como el superyo es algo que ya se viene escuchando demasiado, ¿no? El ello también. Entonces, pues bueno, el propósito y uno de los objetivos a lo mejor de estar aquí conversando y pues charlando al respecto es eso, que el público también disperse algunas de sus dudas y bueno, les quede un poquito más claro que a fin de cuentas es el propósito de todo el ciclo, ¿no? Esta relectura Freud, pues así como tuvimos a lo mejor, y ahorita aprovechando para eso el anuncio, ¿no? De que ya estamos subiendo ahora sí los programas. Ahora sí, ya. Después de tantas promesas, ya. Tenemos ahí los programas que vamos subiendo en la página de Café Psicoanalítico Radio, que la pueden buscar en Facebook, y bueno, ya está uno que precisamente a lo mejor se conecta con este tema, ¿no? Es como parte de la teoría. Subiremos otro la siguiente semana, ahorita ya les volveremos a dar ahí el anuncio, pero bueno, hoy a fin de cuentas es más teoría, ahora en concreto Freud, pero bueno, temas que tienen bastante aplicación y que ya ahí se vendrán yendo ejemplos, ¿no? Sí, bueno, entonces para iniciar, el aparato psíquico o la personalidad psíquica que dice Freud aquí, vamos a hablar de lo que es el psiquismo, de cómo se divide el psiquismo. Y digamos, se puede dividir en 6 secciones, 6 partes. Una que es el ello, el yo, el superyo, que son la segunda tópica, y la otra parte, o los otros 3, que es el inconsciente, el consciente y el preconsciente, así como lo más importante de las partes del psiquismo. Ya vamos a describir una de cada una. ¿Con cuál tendríamos que empezar primero con el inconsciente, que fue lo primero que reconoce Freud? Dice que hay cosas en la vida de las que no podemos estar conscientes y de las que no podemos saber nada a menos que encontremos alguna representación, algún derivado de ahí, alguna consecuencia del inconsciente. Y una vez que ya se hacen, que pasan a la conciencia, entonces ya cruzaron la barrera. Pero él decía que tenía que haber algo ahí en medio. Lo vamos a ver un poquito más adelante y a esto lo nombra el preconsciente. Podemos decir a grandes rasgos que el inconsciente es todo aquello que no se puede nombrar, todo aquello que no se puede decir. Sí, él hablaba como de todas estas pulsiones sexuales que nos mueven o nos motivan a hacer algo, y él menciona que están precisamente en el inconsciente. También me llama la atención que cuando él habla del inconsciente menciona que el síntoma se guarda ahí, o ahí es donde radica. Y a partir del trabajar precisamente, o el de hacer consciente lo inconsciente, es como podemos entender que el sujeto sana. Una cosa que de pronto quedaba como muy en el aire, no todos entendíamos por qué sana. Pues es justamente porque es capaz de hacer consciente eso que estaba reprimido, podría decirse de alguna forma. Esto de que queda así como al aire, ¿no? Y de darle palabra a lo que no tiene, que a fin de cuentas es como uno de los principios terapéuticos o también el objetivo. Otro de los objetivos del psicoanálisis pues siempre fue esto, el objeto, más allá de objetivo, el objeto era el inconsciente. Entonces,
cosa que resultó también para a lo mejor en ese tiempo y bueno, hasta ahora que algunos no lo llegan a comprender, pues ser parte del ataque, ¿no? Porque decían, bueno, si es algo intangible, si es algo que no podemos como localizar, ahorita que hablaba de disección Domingo, que algún órgano o alguna parte en exclusivo, bueno, hoy hacemos esto a nivel del psique, ¿no? A nivel de bueno, todas estas entidades y todas estas partes de los sistemas y demás, pero bueno, cuando se hablaba del inconsciente como que se quería localizar, bueno, y entonces ¿en qué parte del cerebro está el inconsciente o en qué parte podemos localizarlo, ¿no? Y este es el problema, que bueno, el inconsciente era bastante vasto, es bastante vasto, y de ahí se localizan muchos de los problemas. Entonces podrían ahí también alegar y decir, bueno, es que es muy fácil poner algo como, si no sabemos qué es o no sabemos más bien cómo es la cura, pues lo plasmamos en el inconsciente. Pero ya al ir explicando poco a poco esto, que son las fuerzas, las pulsiones, todos estos deseos y demás que vienen del inconsciente, ¿no? Que después ya lo hemos estado de alguna manera ya dejando en preámbulo con los programas pasados, que bueno, que los sueños, que los actos fallidos, todos estos programas anteriores hablamos de esto, del inconsciente, ¿no? Y ya dejamos varias pruebas, a lo mejor para que el público que nos ha seguido a lo largo de varios programas pueda darse cuenta, ¿no? Esto es el inconsciente. Hoy que ya empezamos con esto, bueno, porque a fin de cuentas todo esto del yo, el ello y el super yo está también en el inconsciente o está presente. Y bueno, aquí ya hablar un poquito después de los siguientes sistemas como el preconsciente y el consciente, pero es una cosa que es bastante analizable y debatible, ¿no? Algo también importante que hay en el inconsciente son las huellas némicas, todos los recuerdos y sobre todo las percepciones que se manifiestan como representaciones de cosa. Serían todos los olores, todas las sensaciones táctiles, todas las imágenes que hemos visto, todas las imágenes acústicas, todo lo que hemos escuchado, va a estar ahí reprimido, va a estar guardado, y cuando suceda algo de nuevo que se conecte con una situación anterior, va a venir a la conciencia y lo vamos a repetir, lo vamos a catectizar o le vamos a pasar energía libidinal, y por eso podemos hacerlo ya consciente. ¿Verdad que sí? Sí. Que es diferente, las huellas némicas, cuando hablamos de huellas némicas hablamos de algo inconsciente, y cuando hablamos de memoria hablamos de algo preconsciente o consciente, ¿sí? Son dos cosas diferentes que tienen conexión. Cuando ya las podemos hablar, las huellas némicas ya se convierte en memoria, ¿vale? Sí, digo, en recuerdo. O en un recuerdo, ya dicho con palabras. El ello, digamos, cada una de las instancias tiene sus propias funciones y tiene también sus características. Por ejemplo, en el ello están contenidas todas las pulsiones y es de donde emana toda la libido para poderla expresar en el mundo exterior. Entonces, todas las pulsiones vienen del ello. No es que haya pulsiones en el yo o en el otro lado, sino todas vienen del ello en primer lugar, ¿no? Y como decían, ¿en dónde está el ello? El ello está a la mitad del cuerpo, en donde empieza el cuerpo y donde empieza el psiquismo. Ahí, en esa hendidura, ahí está el ello. Ya está, ¿no? Ya está. Sí. Para que no digan que dónde está. Ahí está. Digamos que es lo que une al cuerpo y al psiquismo. Pues así como en un sándwich sería el jamón y un panecito sería el cuerpo y el otro panecito sería el psiquismo. Alguna vez leí algo así en un libro que era como Lacan para los filósofos, y decían que bueno, de alguna manera se tomaban referencias como el alma, ¿no? Que también el alma siempre se ha buscado así como dónde está. Entonces el mismo ello, o digamos la esencia de todo esto, la fuerza pulsional, digamos la voluntad, también podríamos traducirlo así, la voluntad de la persona es el ello, ¿no? A fin de cuentas es todo lo que le está impulsando, de alguna manera que puede ser también inconsciente. Entonces esta parte ahí algunos filósofos la traducían como alma, y bueno, decía que ahí Lacan cuando se ponía a discutir con ellos, pues él la mencionaba como el ello, ¿no? Más allá de decir este es el alma del ser, este es el ello, él decía. Entonces ahí podríamos darle como una referencia, ¿no? Para que no se maten ahí buscándolo. Que digamos, la parte de, bueno, sí, al principio sí es cierto que se decía a alma y espíritu, pero digamos, el mismo Freud le da el nombre a eso nuevo, o a eso que no tiene que ver nada con lo espiritual ni con el cuerpo, sino psiquismo. Pues a fin de cuentas, el decir todavía de que ese es el estudio del alma o el del espíritu, digamos, ya es incorrecto, porque ya tiene su propio nombre, que es la psique, el psiquismo, la mente, así cuando mucho en las neurociencias famosas que te gustan tanto ver. Entonces, pues todavía aguanta, ¿no? Pero ya decirle todavía es el estudio del espíritu o del alma, ya está en desuso, pues. Bueno, ya debería aunque todavía lo usan, pero ya no tiene el porqué, pues. De hecho, Freud toma esta palabra de los escritos de Nietzsche y también por intercesión de Grodek. Le recomienda que lo utilice, pero no lo utilice igual que él.
Otra característica del ello es que hay predominio del principio de placer, y como está conectado con el soma o con el cuerpo, entonces va a estar tratando de satisfacer siempre las necesidades. Entonces por eso es el principio de placer. Correcto. Entonces del ello, digamos, cuando nacemos, un bebé recién nacido es puro ello como tal, ¿no? Todavía ni hay super yo, ni hay yo, digamos muy freudianamente, sí, solamente es un ellito ahí, todavía encueradito. Pero ya poquito a poco, ya conforme ya va a aparecer ahora la segunda estructura, que es el yo, ¿sí? ¿Por qué hablamos del bebé que nada más es ello, no? Porque a fin de cuentas es simplemente deseo, ¿no? Solo es deseo todo el tiempo, toda esta fuerza pulsional, ya sea que la pongamos en el llanto, en sus ahí, no sé, movimientos y demás, todo el tiempo es deseo, y el mismo bebé pues no tiene todavía esta entidad, y ya explicaremos más adelante el super yo, ni siquiera la del yo que medie. Ahora una cosa también, ahorita que hablamos de super yo y ello, también están conectados, ¿no? A nivel de pues inconsciente, preconsciente, claro, inconsciente. Entonces ahí tenemos que hacer así como un ensamble dentro de que el ello, pues a veces se dice principalmente es inconsciente por todos estos deseos. Después que ya llega como esta represión, llegan otros mecanismos y demás, que bueno, ya no el deseo lo expresas como tal, sino que ya tiene que haber como una transición. Entonces ahí vamos viendo que tanto estos tres puntos del ello, del super yo y del yo, y los otros 3 puntos, ¿no? De inconsciente, preconsciente y consciente, pues a fin de cuentas llega un punto en el que se entrelazan. De hecho, creo que este entrelazamiento o esta relación comienza a verse ya en el yo, con el objeto de deseo. Ya el yo empieza a tener un objeto central, mientras que el ello es pura pulsión y busca satisfacción, pero de diversas cosas todo el tiempo. En el yo ya hay un objeto de deseo, y ya podemos ver cómo ambas cosas empiezan a vincularse. El ello sigue siendo la pulsión, pero el yo ya dice, esto es lo que quiero. O sea, ya es capaz de seleccionar, por decirlo de una manera. Otra cosa también importante del ello es que ahí no hay contradicciones, no hay negación, no hay relación de tiempo ni espacio. Entonces, ¿por qué los niños no se preocupan por el tiempo? Porque pues es puro ello, es principio de placer, entonces no les preocupa que sea mañana, que ya sea muy noche. No van siempre es hoy, ¿no? Para los niños. Siempre es hoy. Muy similar a lo del inconsciente, ¿no? Esto de que es espacial y atemporal, pues bueno, en la parte en la que lo explicamos algunos programas pasados, creo, o hacíamos una referencia a esto de los sueños, y veíamos que a veces en el sueño pues puedes verte como niño, puedes verte como adulto, incluso puedes ver personas también que existen o que no existen, ¿verdad? Esto por la cuestión de los tiempos y demás, y también espacialmente como que no hay un lugar bien determinado. Esto en el campo de los sueños, pero el campo de los sueños pues es principalmente inconsciente. Si aquí hablamos que se entrelaza con el ello, pues es precisamente el significado de esto, ¿no? Que no haya como un tiempo, que en el sueño puedas sentirte como niño o sentirte a lo mejor de la edad que tienes, pero sin referencia a, como decir, a lo mejor despiertas y si alcanzas a recordar, decir, oye, pero así como que yo me estaba soñando más joven, o como yo me estaba soñando incluso más viejo, o yo estaba recordando a tal persona y que ya no vive o algo así, bueno, precisamente por esta cuestión de que no hay tiempo, que ya explicaba Domingo. Ok, gracias por decir. Estaba en plano inconsciente. Ya, bueno, sí, cierto. Interponiendo las 3 y las 3, se puede decir que solamente existe un ello inconsciente, solamente hay un ello, hay 3 yos y 3 super yos, por decirlo así. El ello es uno y es inconsciente. El yo se puede dividir en 3, en un yo inconsciente y un yo preconsciente y en un yo consciente, que es de lo que tenemos conciencia, ¿no? A lo que llamamos conciencia. Y el super yo también está dividido en 3, en un super yo inconsciente, que es el que genera el sentimiento de culpa, en un super yo preconsciente y en un super yo consciente, que es lo moral o la ética que tenemos y con la que actuamos, ¿no? Entonces se puede decir que hay, aparte, digamos, del yo cuerpo, que sería otra cosa diferente, y los otros yos, 2 yos de Lacan, que sería el yo ye y el yo moi. Entonces hay un montón de yos, y por eso es la dificultad de que todos coincidan en una buena causa, ¿no? Creo que aquí es importante aclarar que el super yo está dentro del yo, porque
creo que esa parte no de pronto no se entiende tan nítida. O sea, el yo está compuesto o está dominado por el super yo, está dentro de, y lo menciona Freud. No es como que esté por fuera o ejerza su presión o este castigo desde fuera, sino que está dentro del mismo yo. Bueno, es que estas dentro tres... del psiquismo, pues. Exacto, todo está dentro del psiquismo, no es como que una absorba a la otra, sino que todo está en el psiquismo, es como no podemos seccionar. Si no podíamos encontrar dónde estaba, por decir, el inconsciente, ¿no? Y se hacía esa búsqueda, pues mucho menos íbamos a poder decir, esta es la parte del yo, esta es la parte del ello, esta es la parte del super yo, que bueno, incluso a veces la neurología pues sí ha intentado hacerlo, ¿no? Esta es la fuerza como pulsional, esta es la fuerza de los deseos, y así, pero a nivel general pues no podemos hacerlo, de poner una parte, a lo mejor aquí ya, tomar el cerebro y decir, esta es la parte que hace esto, ¿no? En este caso, pues bueno, todo está dentro del psiquismo y de alguna manera se conecta. Se habla de un super yo consciente, inconsciente y preconsciente, pues precisamente en este caso, si hablamos de una generalidad del super yo que es premiar o castigar, este premio o castigo puede ser en los diferentes planos. Ya hablamos del sueño, ¿no? El sueño podría ser un sueño premiante, en el caso de que todo es muy bonito, todo te agrada, un sueño que no sea premiante, a lo mejor como una pesadilla, que decíamos alguna vez es un deseo monstrificado, pues es porque el super yo de alguna manera te está castigando. Claro que está actuando junto con la represión, pero te está castigando por desear eso, ¿no? Podía ser al otro plano que también veíamos en algún programa aquí, de los actos fallidos. A fin de cuentas es el super yo que está actuando y que de alguna manera hacía que te equivocaras, hacía que escucharas otra cosa, hacía incluso que te tropezaras o algo por algún castigo que pudiera él considerar pertinente, ¿no? Pero todo dentro del aparato psíquico. Por eso decimos, se ensamblan y ahorita como mencionaba el doc, 3 y 3, ¿no? Y cada uno por su lado. Ahí podríamos estar pensando que estaría algo a nivel preconsciente, sería como la aduana, lo que está latente. Hay algo que está a punto de salir y puede salir algo desde el yo, puede salir algo desde el super yo. Cuando las tensiones o la energía libidinal está muy alta, supera la barrera de la censura, hay un desliz o hacemos algo que aparentemente está mal para el super yo, pero después viene esa culpa o ese arrepentimiento porque el super yo ya castiga a nivel consciente. Esto genera obviamente una tensión en el aparato psíquico y de alguna manera también se puede hablar que en ese momento se empieza a generar lo que es la melancolía, justamente por este castigo que se da del super yo hacia el yo. Bueno, y esto ya también lo intercalamos dentro de las estructuras, ¿no? Porque mencionamos un poquito en la publicidad esto de algunas personas que son muy apegadas a la ley, otras que hacen por romperla, otras que son muy metódicas, otras, etcétera, etcétera. Más allá de la estructura, también hablamos de estos como sistemas, ¿no? Estas estancias del preconsciente, inconsciente, consciente, y bueno, super yo, ello y yo, y también que se intercalan con las estructuras. En este caso, pues bueno, una persona más neurótica, ¿no? Con esta melancolía y esta culpa y arrepentimiento, aunque también vemos que hay otras estructuras que, bueno, no va a ser su característica principal. Sin embargo, pues bueno, así como lo mencionaba el doc, en la parte de que es la entidad como ética o moral, bueno, ahí ya veíamos que iba a ser como diferente el castigo así tan literal o tan directamente, ¿no? Ahí podría variar. Sí, bueno, ahorita que dijeron de la represión, ¿en dónde se encuentra la represión? Bueno, hay dos, la fuerte, la buena, está entre el inconsciente y el preconsciente, ahí está ahí es su lugar. Y bueno, hay una represión más débil que está en el preconsciente y a la conciencia, que sería la última frontera para detener todos los deseos o todas las pulsiones peligrosas para el yo. Y me faltaba... el ideal del yo. El ideal del yo, digamos que primero descubre Freud el ideal del yo y luego descubre el super yo. Pero el ideal del yo también se encuentra en el super yo. Lo que la persona quiere ser a futuro está contenido se llama ideal del yo y está dentro del super yo. ¿Sí? ¿Cómo podemos darle a lo mejor una traducción a esto? Lo de la represión, ¿no? Que menciona el doc, represión buena o represión así como ya más tenue, pues bueno, por esta parte de que, bueno, la represión, su objeto es que no pase el deseo, ¿no? O que no sea consciente. Entonces, la más funcional o la que va a ser mejor, pues es la que está entre el inconsciente y el preconsciente, para que no sea consciente el deseo. Por eso hablamos a lo mejor de los mismos sueños, ¿no? Todavía no es consciente. Y en esta parte del super yo, ¿por qué está el ideal? Porque de alguna manera, si hablamos de que premiaba o castigaba, pues también te va a dar una pauta a cómo seguir, ¿no? Si tú ya tienes un ideal,
sabes que si sigues ese ideal, pues vas a ser premiado. Pero si te empiezas a alejar de ese ideal que está dentro del super yo, el mismo super yo te va a castigar. Entonces, por eso se va intercalando, ¿no? Pues decir, ¿por qué el ideal, no? ¿Por qué no puede estar a lo mejor en el yo si yo soy consciente de lo que quiero ser? Bueno, pero ¿cuántas veces te has alejado? ¿Cuántas veces has seguido a lo mejor el camino de tu mismo ideal? Y ahí o te sientes bien o te sientes mal. Podemos decir que el ideal del yo es como una regla con la que la persona se mide, y esa regla queda guardada desde los padres principalmente, y a la vez fue guardada desde sus padres y de los padres de sus padres. Por eso las familias siempre tienden a ser muy parecidas en los ideales, a menos que por alguna razón lleguen a cambiar su ideal del yo. De hecho, ahí podríamos ver que esto se relaciona con la identificación. El niño empieza a generar identificación con los padres, y esto hace que él se adueñe de esas costumbres o estas características familiares, que después podemos inclusive llevarlo más allá y ver que de alguna manera se puede llevar hasta las masas. Toda parte de nuestra cultura, de nuestra manera en que nos manejamos, tiene que ver justamente con este tipo de identificaciones. Sí, así es. Bueno, dice Lupita Rivera. Dice, gracias por... saluden a su colega. Saludos, Lupita. Saludos, Lupita. Saludos, Lupita. Dice, gracias por compartir sus conocimientos de forma sencilla y didáctica. No, pues de nada. No, pues, ya sabes, así somos. Gracias por el concepto. Saludos cordiales. Que con el concepto. Bueno, el no te lo gracias. Crees. Ah, bueno, está bien. Es un gracias, no es que no me lo creo. Está bien, bueno. Bueno, el preconsciente, las funciones del preconsciente, ahora ya utilizando el preconsciente, una es en primer lugar toda la memoria, donde se conectan las huellas mnémicas a la memoria, es en el preconsciente. Ahí es donde se van a juntar, y todos los datos que uno estudia, de fechas, de nombres y todo, se quedan en el preconsciente, que es su lugar. La otra función del preconsciente es de que unir tanto el inconsciente como la conciencia, pero de una forma, digamos, agradable, no tan tortuosa o tan dificultosa, que sería si se uniera el inconsciente con el consciente, que serían todos los acting out o los acting in, es cuando desaparece el preconsciente, ¿sí? O cuando no pasan las cosas por el preconsciente, se lo saltan. Y esas, digamos, las características para lo que funciona el preconsciente. No es de que nomás esté ahí, nomás saber qué, sino tiene sus funciones, pues. Sería como un diplomático, ¿no? Trata de hacer que las relaciones entre el inconsciente y la conciencia estén lo más tranquilas posible. Lo mejor posible, sí. También, digamos, todas las, a nivel de los conceptos, cosas de la moral o cosas así, también están ahí presentes en el preconsciente, de que la persona no haga cosas, o sea, adelante, hacer cosas buenas o malas o algo así, también tiene mucho que ver en el preconsciente, pues, ya independientemente de, digamos, de la moral o de la ética, que pueda tenerlo de forma consciente, pero primero se piensan preconscientemente. También algo importante del preconsciente es que ahí aparecen ya los afectos, pero todavía no se pueden nombrar. Una vez que ya pasan a la conciencia, ya serían sentimientos, porque ya le podemos poner un nombre y ya sabemos cómo decirles. Incluso podríamos decir que mucho de esto, de la labor del preconsciente, es el mismo aprendizaje, ¿no? Ya mencioné que los números, las fechas, todo esto que se va recibiendo, pues a fin de cuentas el aprendizaje queda de una manera en que no lo estás recordando todo al mismo tiempo, ¿no? Es como que mucha parte incluso pareciera que se va al inconsciente o que la puedes utilizar ahí, y otras al consciente, ¿no? O al yo, en este caso. Pero bueno, es como el aprendizaje, toda la cantidad de conocimiento que vas adquiriendo a lo largo de tu vida, no la estás recordando todo en un mismo tiempo, sino que ahí queda, ¿no? Ya en caso de que la necesites, como que empiezas a accesar a ella, a veces por eso se puede dificultar también, digamos, si está esta mediación, ¿no? Como decía Domingo, un diplomático, ¿no? Que está ahí como que va o que viene. Entonces, cuando ya el recuerdo se empieza a ir más al lado del inconsciente, pues es más difícil a lo mejor sacarlo, ¿no? O cuando el conocimiento se empieza a ir. Pero sin embargo llega un punto en el que, bueno, otra vez se hace consciente, otra vez hace parte del yo. Entonces podríamos decir que el aprendizaje en sí está dentro del preconsciente, a nivel de todos los conocimientos, toda la gama. Y digamos, toda la parte cultural, el lenguaje y todo se queda ahí en el preconsciente, pues. Ya el que nosotros podamos utilizar todo ese bagaje cultural y social es porque ya está allá adentro, y ya a nivel consciente ya uno puede hablar o puede hilar las ideas, las palabras y todo, una por una, pero porque ya se sabe la estructura o el esquema de lo social, de la lengua y de todo, ¿no? Las matemáticas y todas esas cosas, pues. Es importante el yo, si quieren regresar al yo.
ahí están las percepciones. Entonces tiene las percepciones tanto de la excitación interna como externa. Entonces alcanza a percibir todo lo que pasa con las pulsiones desde adentro, pero también todo lo que pasa en la realidad, con lo de afuera. Entonces es lo que nos mantiene en contacto con la realidad. Que también en el yo está el juicio de realidad. Ahí es donde se distingue lo que está afuera y lo que está adentro. Sí, las dos, tanto lo que en el psicótico se nulifica en sus crisis es el juicio de realidad, que no sabe distinguir lo que está dentro de él, lo que está afuera, por eso alucina y delira, y no sabe distinguir la realidad externa de la realidad interior, ¿no? Pero ahí pareciera como que el inconsciente pasa a la represión precisamente, y es lo que hace que el delirio se dé, porque curiosamente si observas, sus delirios tienen que ver con lo que tiene en el inconsciente. Al escuchar su discurso te vas dando cuenta que está hablando o está actuando en base a puras cosas inconscientes. De hecho, Freud menciona que lo que pasa con las personas que en ese entonces se les decía que tenían locura, era precisamente que tenían un contacto distinto o mayor contacto con el inconsciente. Lo hacían de alguna forma, era como más vivido, digamos. O era más permeable también la censura, la represión. Hace algunas semanas ahí poníamos un caso en el curso que tenía que ver con esta como parte, ¿no?, de los sueños ahí o la estancia ahí del psicótico, ¿no?, y cómo va quitando este juicio de realidad y demás, y que bueno, aquí coincidía con esta idea de Beth de que el inconsciente está como traspasando, ¿no?, o está llevando un poco más allá de a lo mejor de nada más quedarse en el ello, ¿no?, y quedarse como más tenue en las otras entidades como el yo y el super yo. Y en este caso, pues bueno, era un asesino que tenía algunos sueños ahí muy recurrentes, un sueño que ya se le presentaba cada día y que incluso lo acompañaba con algunas veces rigidez, ¿no? No podía moverse al querer despertar, y de alguna manera aquí si lo interpretábamos, pues era mismo como inconsciente. Incluso el mismo juicio de realidad estaba tan anulado que su mismo, no sé, motricidad también se veía afectada. Entonces el sueño ya no era una cuestión de, ahí les hacía la explicación, ¿no? No es un sueño que a lo mejor ya sabes que estás soñando y tienes que, a lo mejor lo tuviste a los 10, luego a los 20 y así, ¿no? Posteriormente lo vuelves a tener, o que tuviste hace unos meses, ¿no? Ese ya lo mencionaba ahí que lo tenía diario, todos los días era su sueño y que muchas veces no se podía mover. Entonces ahí era como que el plano inconsciente o el plano de la misma fantasía está transgrediendo todos los demás, y bueno, se queda ahí que incluso la motricidad se veía afectada, ¿no? Entonces ahí era como siguiendo esta idea de que el inconsciente pues de alguna manera traspasa, y además del juicio de realidad, pues bueno, la misma represión y todo, ¿no? Que también es una nota interesante esto de que, bueno, estas entidades como o estos sistemas en sí no es que desaparezcan, por decir el super yo, el ello y el yo, no es que desaparezcan, sino que más bien alguno se puede hacer más tenue que otro. Entonces habrá gente que no tiene un super yo muy bien establecido o muy fuerte, y bueno, es esta parte que digamos no hay como una regla, ¿no?, a seguir, no hay una moral, no hay etcétera, etcétera. Habrá personas que tienen el ello más definido y pues precisamente es esta impulsividad. A eso nos referíamos un poquito con la publicidad, ¿no? Y bueno, en este caso ahí era como a analizar, ¿no?, a interpretar el mismo sueño. Algo importante aquí es que el super yo no nada más sería la moral que es para todos, porque en un grupo la moral puede ser hacer delincuencia y van a tener un super yo muy fuerte y van a cumplir las reglas de esa misma sociedad. Va a ser independiente del otro super yo, pero ahí está en juego el ideal del yo. Depende mucho de con quién se miden. Además, esto nos puede ayudar a entender un poco, por ejemplo, desde la estructura perversa, cómo el super yo de alguna manera está debilitado o es menor, tiene una menor actividad. No significa, creo yo, que no esté presente. En alguna medida está presente, pero no es fuerte, no es igual de potente que en este caso el ello, que son más los deseos o las pulsiones. Puede ser también como dice Domingo, ¿no? Está, digamos, a lo mejor mal hecho, a lo mejor no es el término, pero bueno, está un poquito deformado ese super yo, o está estructurado de otra manera, y entonces a lo mejor lo que habrá perversos, ¿no? Habrá así discursos que sigues, incluso ya los que llegan a esta psicopatía, que bueno, pareciera que todo es normal, más allá de que no tengan culpa o arrepentimiento, viene esta parte de que bueno, es que su super yo así está estructurado, para mí estas son las reglas que tengo que seguir, y para otros, para nosotros o para los demás, esas reglas pueden parecer absurdas, muy similar a lo que pasa con esta como
transferencia, ¿no? A nivel ya como de masas, hace rato que hablábamos de este como super yo también social o este super yo cultural, pues bueno, hay algunos grupos que tienen un super yo individual al resto de la sociedad. Y es que para nosotros todo esto está muy bien. Entonces ahí vemos diferencias entre culturas, entre religiones, entre países, etcétera, etcétera, entre incluso políticas, que bueno, es que yo estoy siguiendo mi regla, ¿no? En general, y si mi super yo de alguna manera era similar a eso, pues no hay ninguna discrepancia. Digamos que un psiquismo, bueno, sano, lo más sano posible, sería que el yo y el super yo estuvieran unidos para retener al ello. No, digamos, eso sería lo normal, pues lo ideal, pues, o lo más sano. Cuando el super yo se junta con el ello, es para fregarse al yo, y eso sería ya un psiquismo ya no patológico, pues, o ya es cuando aparecen las enfermedades todas, en sus diferentes categorías, pero de eso no se trata. El análisis de lo que se trata es de que el super yo se vuelva amigo del yo, o el yo se vuelva amigo del super yo, para que puedan contener al ello, se defiendan del ello y del mundo exterior, y eso equivale a como a la sanidad, ¿no? Por decirlo así. Ese es uno de los puntos en el tratamiento, ¿no? Y luego se me ocurre que si el yo se junta con el ello, entonces estaría buscando solo el principio de placer, pero entraría también en conflicto con el super yo, depende de qué tan fuerte estuviera. Pero qué tal también si gracias a eso es que empieza a alucinar, porque el ello le va a estar pidiendo que tiene que satisfacer sus pulsiones, entonces a veces la única manera de cumplirlo es mediante la alucinación, la satisfacción alucinatoria del deseo. Pero ahí estaríamos hablando que de alguna manera en ese momento el super yo está siendo reprimido para poder llegar a la alucinación. O que la atención es mucho más grande o más fuerte que lo que es el super yo. ¿Cómo? ¿En qué estaban diciendo? De cómo podrían pasar las alucinaciones. Porque Freud primero habla de que el bebé, como todavía no tiene un yo, como todavía no tiene un super yo, y es puro ello, entonces a veces para satisfacer la pulsión tiene que recurrir a la satisfacción alucinatoria. Sí, en primer lugar. Sí, totalmente cierto. Pero digamos, no, como solamente sirve un ratito, digamos, pues ya después va a usar el cuerpo, y como no le va a funcionar, porque no, digamos, ni el dedo ni el pie le van a dar leche, pues a fin de cuentas, entonces ya solamente sirve un rato, ya viene el llanto, que es la demanda, y ya la madre trae el verdadero alimento, pues. Pero sí, digamos, eso sirve un ratito. Pero ahí el super yo todavía no está bien pues todavía no estamos hablando de un bebé. Pues. Pero en el caso del psicótico sí trata de regresar a eso, para totalmente satisfacerse del exterior. Sí, totalmente. Hablamos de que en el bebé pasa nada más lo del ello, ¿no? Y el ello lo hacíamos muy similar al inconsciente, ¿no? Que es principalmente inconsciente. Entonces, precisamente por eso, todavía sin tener ese punto de realidad y estructurando apenas el yo y el super yo, pues bueno, ahí le daba igual que a lo mejor imaginarse que lo están alimentando y con eso ya le daba una tranquilidad ahí mental, a que bueno, ya hasta darse cuenta que en realidad como que ya se pasó eso, o el placer no se podía de alguna manera detener o saciar con esta imaginación, ¿no? O esta fantasía, pues es cuando ya empezaba a usar el cuerpo, cuando ya empezaba poco a poco, a lo mejor como decíamos, a succionar el propio dedo, después ya como a satisfacerse con el chupón y así, hasta después que ya sabía que, bueno, lo único que lo iba a satisfacer era o que le dieran ahí alimento por un biberón o por el mismo pecho. Pero tiene un límite, digamos, en el bebé tiene un límite. Y que dentro del psicótico, bueno, ya hablando de adultos, en este caso el neurótico, ¿no? Muchas veces hablamos a veces como estas fantasías, como el decir que va a hacer algo y pareciera que es lo mismo, que si el bebé dices que va a hacer algo y ya de alguna manera te da una tranquilidad, ¿verdad? Entonces, pero ya sabes que hay como un límite, como dice el doc, va a llegar un punto en el que tienes que hacer como ya un hecho, una acción, pero sin embargo el neurótico sirve, a veces la misma como imaginación, la misma fantasía, hasta en el mismo discurso, decir, voy a hacer esto para la siguiente semana, o mañana voy a hacer esto, ya como que te da una tranquilidad. En el psicótico, ¿qué es lo que pasa? Como decía Domingo, pues regresa, pero porque en el ello, a nivel como bebé, pues era toda esta fantasía, la fantasía le daba la tranquilidad que necesitaba o el placer que necesitaba, y bueno, una de las características principales del psicótico pues es que está inmerso en la fantasía. Muy bien, los manda saludos Alexillo. Saludos. Dice, hola muchachos, aquí llegando apenas. Ahí nos tenías con el pendiente, Alex. A ver a qué hora llega y no se comunica. Dice, ¿todavía alcanzo? Sí, todavía alcanzas. ¿De qué
¿De qué le queda? Pues de ello, yo y super yo. De eso. Saludos. Luego Mari Carmen. Perdón, no continúa. De otra Pensé cosa, otra que variedad. Ya había terminado. Mari Carmen nos manda saludos y el super tú. Saludos. El super tú, ya ves que hay super yo, super tú, super nosotros. Hombre, bien variados, están bien alegres que están ahora. Conjugación a todo, ¿viste? Nos manda saludos. Un super saludo al super tú. Pues sigan escribiendo ahí sus saludos, comentarios, dudas y demás, ¿no? De pronto esta alucinación me llama la atención cómo podría estar vinculada con la regresión. Ahora podríamos de alguna manera entender por qué se da esta regresión o la fijación oral. Esta alucinación que tuvo el bebé en su momento, que le hacía sentir placer, pareciera regresar en un niño o en un adulto que se sigue chupando el dedo. En realidad sigue alucinando el placer que sintió cuando en su momento lo hacía cuando era bebé. Sí, es cierto. Igual en el cigarro y en el alcohol, pues, o en la botella, es exactamente eso, pues, que te ríes, ¿es cierto? Que no es lo mismo. A fin de cuentas es como una regresión, y en hablamos de los planos, pues una regresión inconsciente. Claro. ¿Por qué le vuelve a provocar placer eso? Bueno, estamos hablando del inconsciente, ¿no? De una manera, pues, le vas a preguntar a lo mejor a alguien que fuma o alguien que bebe o demás, ¿no? Oye, ¿por qué haces eso? Pues nunca te va a contestar. Pues es que es igual que chuparme el dedo. Pues, no, pero es un plano inconsciente. Totalmente, que digamos, aunque obvio que ya no va a ser exactamente lo mismo que... ya está lloviendo. Que el bebé que se chupa el dedo o la ¿cómo se llama? La cobijita o algo así, sino ya va a ser adecuado a la vida adulta, ¿no? Algo adulto, pues por está el cigarro, el alcohol, las drogas, todo lo que ustedes quieran, ¿no? El placer es el que va cambiando, ¿no? Se va adaptando a el objeto de placer es el que va cambiando, pero ahora, el placer es el mismo. Ahora que hablan del objeto, el yo se puede tomar como objeto. Hace rato mencionaba Beth lo que pasa en la melancolía. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que el super yo se va a proyectar hacia el exterior y va a regresar para atormentar al yo, a la propia persona, por haber perdido algo, por lo que hizo mal, por lo que hizo bien, pero constantemente se va a estar atacando. Y también eso pasaría en el masoquismo y el sadismo. Se proyectaría el sadismo hacia afuera para que alguien venga y me ataque, y entonces yo sería masoquista. Podemos pensar en los niños que son golpeados de repente. De alguna manera a lo mejor los dos tienen esa pulsión sádica, pero uno la está proyectando y el otro la está recibiendo. Muy bien, ahora hablemos de topología lacaniana. Y viene el todo. Ahí viene todo, esto que vamos, pero más bonito y más alegre es la cosa. Bueno, ahí están. También otro problema que hay es cuando en el super yo no está el ideal del yo, sino que está el yo ideal, que también es otro gran problema, de que son todos, digámoslo, a nivel fenomenológico, sería todas las personas que quieren ser famosos, exitosos y con dinero, pero solamente lo sueñan y no saben cómo conseguirlo, ¿no? Entonces ahí donde debería de haber un ideal está el yo ideal. Bueno, donde debería de haber el ideal del yo está el yo ideal, que es el yo del bebé, pues al fin de cuentas. Y eso ya no debería de estar ahí en una persona, pues. Y podríamos ver cómo de pronto los papás ejercen esa situación sobre los hijos, ¿no? Su yo ideal, tratan de alguna manera que el hijo lo desarrolle o lo viva, porque ellos ya no son capaces de hacerlo, ya no es el tiempo de ejecutarlo, pero a nivel inconsciente quieren arreglar esa situación u obtener ese ideal, y lo hacen a través del hijo, buscan hacerlo a través del hijo. Y ahí podríamos ver muchos médicos, muchos arquitectos, licenciados, o sea, todas las carreras, como de alguna manera ves a veces familias que toda la familia se dedica a una determinada cosa. Algo así como lo que pasa en la película del Cisne Negro, ¿no? Que la madre se proyecta en la hija y la obliga a que tenga que ser exitosa, y de repente hasta se psicotiza porque no podía seguir ese ideal, ese yo ideal. Así es. Y a veces lo vemos dentro de previo a que nazca, ¿no? Que dicen, va a ser, o se va a dedicar a esto, o va creciendo el niño y apenas, no sé, tiene 3 años, 4 años, y ya dicen, esto es lo que va a hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera es como
ayudándole, ¿no? Consolidando. Sí, muchas veces pues sirve todas estas actividades donde los meten que algún deporte, que algún arte o etcétera, pues bueno, el niño puede ir escogiendo. Pero ¿qué pasa cuando no escoge realmente? Cuando se le obliga, ¿no? Cuando se le dice, esto es lo que tienes que hacer, o porque mira, tu papá o tu mamá hizo esto, y ya vemos como que es muy clásico para la niña una determinada gama de lecciones, ballet, etcétera, ¿no? Para el niño, pues que fútbol, que así como un tipo de deporte, ¿no? Entonces como que ya, bueno, ahí vemos un yo ideal también de la misma cultura, pero bueno, consolidado en este caso por los padres o las madres. Entonces ahí van, como ya dejándole. Una de las diferencias a lo mejor que podríamos hacer en el ideal del yo y el yo ideal, pues que el yo ideal no tiene tanto este raciocinio de decir, bueno, esta parte, como decía el doc, es posible si hago esto, esto y esto, ¿no? O voy a hacer esta cadena de acciones para ver si lo puedo alcanzar, ¿no? Para lograrlo. Ya veíamos ahí que podría premiarse o castigarse dentro de los fallos y demás. Pero en este caso, no tiene raciocinio, ¿no? El yo ideal. Es como de, pues, esto es lo que quiero ser, como decía el doc, a lo mejor quiero ser millonario, pero bueno, ni busco trabajo, ¿no? Ni siquiera. O a lo mejor quiero ser famoso y demás, pero bueno, pues también no me paso haciendo nada que tenga que ver con la fama. Entonces, ahí es como esta parte de sin ponerle una racionalidad. Pero digamos, el propio hecho de decir quiero ser famoso, digamos, no se puede, es una consecuencia de algo intermedio, ¿sí? Es, digamos, la causa de un efecto, no nomás vas a hacer algo nomás porque lo piensas, sino el cómo lo vas a hacer, ¿no? Y si es que se puede también, ¿no? Sí. Se me ocurre un ejemplo. Imagínense que nace un niño y cuando está todavía en el vientre da una patadita y dicen, va a ser futbolista, ya. Entonces nace el niño y le ponen Ronaldo. Empiezan a comprar ropa deportiva. Claro, no sé, y pasa, que es lo peor. Sí, entonces el problema es que el niño a lo mejor se la cree y dice, pues es que Ronaldo. tengo que ser futbolista porque ya por algo me pusieron el nombre y si me dicen que soy bueno y todo eso, y después pueden venir muchas frustraciones porque nunca va a lograr eso. Resultó que no era tan bueno, ¿no? Iba a decir, pues, se arruina toda su vida porque de alguna manera es por lo que le dijeron que tenía que ser. Y si tiene otras capacidades, pues no sé, de matemáticas, de física, donde sí debería o sí podía progresar y ser famoso y todo lo que ustedes quieran, pues se nulifican porque a los padres les interesa otra cosa, ¿no? Entonces, pues ahí es doble, se lo fregan doble porque al niño ya al final, ya que es adulto y que alguien le dice que por qué no se dedicó a esto, que es bueno, y pues ahí se lo fregan dos veces, ¿no? Y pasa muy a menudo, ¿no? Sí, así como, claro. si eras tan bueno en esto, ¿por qué no te dedicaste a eso? Oye, ¿cómo se ve que tienes talento para hacer tal cosa? ¿Por qué no te dedicaste? No, pues es que como que no me hay tanta que no era oportunidad, bueno. me dijeron que no, ¿verdad? Así de simple. Y pues ya, le hacen más caso al discurso ajeno que a lo mejor el discurso propio, un discurso que también a veces es inconsciente de dedícate a esto, ¿no? La misma como pasión. Entonces, en esta elección que se hace en la infancia, pues es precisamente darle la gama de opciones al niño, no dirigirlo o direccionarlo por una en concreto, sino ofrecerle, ¿no? Ahí vamos viendo cómo explota su mismo talento o su mismo deseo. Pero también le toca a él ya después buscar otro. Sí. Eso debería de ser, porque también, digamos, aunque lo ponen ahorita como en el fútbol, pero también como tener el nombre extranjero, como que ya con ese sería el yo ideal, de que ya por tener un nombre extranjero ya vas a ser exitoso, famoso, que te llames Brian o Brandon también, o Brittany, así como que el puro nombre no hace a la persona ni consigue nada, pues, ¿no? Es el hacer de la persona lo que va a conseguir, pero es en el transcurso de la vida, no nomás por el nombre ya va a ser famosa y rica y se le van a abrir todas las puertas porque se llame, pues como se llame, ¿no? Aquí también podríamos ver cómo tiene que una relación estrecha con el objeto de deseo. Si realmente su objeto de deseo es fuerte, va a ir tras eso. Pero si es una persona que su objeto de deseo es muy débil, lo va a dejar y va a sobreponerlo o anteponer el de los otros al de él. Y esto podría hacernos un poquito de referencia a sus pulsiones. Probablemente sea una persona que tenga pulsiones muy, muy débiles. Aprendió o se creó su idea inconsciente de que el otro es más fuerte y la pulsión del otro es más fuerte, entonces la mía se debilita y yo hago lo que el otro decide que haga con mi vida. Ya ves, la parte que mencionaba el nombre, pareciera que se come a la persona, ¿no? El nombre, si es un nombre muy, o ya con una exigencia de por medio, ya sea por el padre, el abuelo, a veces por el mismo nombre que en referencia, te lo puse en referencia tal, ¿no? Entonces, ahí como que el nombre pareciera que se come a la persona más allá de ayudarlo, y viene ahí como
hasta una parte como ahí traumática, ¿no? De pues es que yo no pude lograr superar a tal persona, ¿no? Lo veíamos en el ejemplo a lo mejor del boxeador, ¿no? Julio César Chávez, y tiene Julio César Chávez Jr. y pues es como la comparación eterna y todo, ¿no? Pues ya le dieron y digamos, la ventaja que ahora es el hijo que ya se cambió de nombre y ya se llama Julio Chávez, ¿no? Sí. Bueno, ya así como, aquí ahora sí es él, a ver si ya puede alcanzar lo que sea. Y a base de ¿no? fallos, ¿no? Que vemos dentro de eso, es que veas, tienes que ser boxeador, porque bueno, tu papá y de seguro ya lo traes en la sangre, debe ser muy bueno, y qué tal que no es tan bueno, ¿no? O qué tal que quería otra cosa, y luego ya vamos a ponerte Julio César Chávez y Junior también para que sepas que vas como abajo de mí. Entonces ahí como que también, a fin de cuentas, hace una sombra tremenda. Totalmente. Que es lo mismo, digamos, que pasa con el nombre del hijo muerto, ¿no? Sí, así como le pasó a Dalí y todos los demás, es exactamente lo mismo. Sí. Es un nombre que le pertenece a otro grande y que jamás lo vas a poder alcanzar, ¿no? Llamándote igual. Pues es imposible. Sí. Y que eso le da la oportunidad a la persona de sentir que de verdad está viva. ¿Se acuerdan lo que pasaba con esos autores, con esos pintores que sentían que estaban muertos, eran como zombies? Claro, no tenían una vida propia, vivían para el otro o por el otro. Tengo que ser como era el otro, ¿no? O como querían que fuera el otro. En estas cuestiones del hijo muerto, ¿no? Entonces, si le vuelven a repetir el nombre y ya tenían las esperanzas, ahí sí era un yo ideal, más que un ideal del yo, un yo ideal del hijo. No, es que aquel se veía que iba a ser un buenísimo hijo, se veía que iba a hacer esto y esto y esto y esto. Y bueno, ensombrece más, ¿no? Así que pues, un saludo para todos mis tocayos. ¿A todos nuestros qué? Mis tocayos, digo. ¿Tus tocayos? Sí, sí. Ah, bueno. Está bien. Pues sí, qué bien. Pues sí. Fue mensaje directo, no se preocupen. Ah, bueno. Ellos saben, es que ya ellos saben. Ellos saben. Ellos, las voces. Las voces. Ya, nadie nos escribió, quién sabe por qué más. No aguantaron la asustan. carrilla. No aguantan, bueno. Los o se asustan. Y eso que apenas viene la cara. Y bueno, ya nos pusimos de acuerdo de que el siguiente mes de agosto, que son 5 jueves. 5, ¿qué Sí. hubo? ¿5 qué? Dice 4. 4 no, 5, para que veas. Agosto va a ser de la cana, así que va a estar bien y bonito, porque usted lo pidió. Por cierto, se va a conectar el próximo lunes. Vamos a poner un programa ya grabado de la tercera quincena del año, donde vamos a ver conceptos básicos de Lacan y Klein, aunque va a estar muy escueto. Van a escuchar el próximo programa y a lo mejor ya van a entender un poquito mejor. Ahí está. No, y sí lo habían pedido en la página de Café Psicoanalítico Radio. Entonces, bueno, para que estén al pendiente, en www.facebook.com/Café Psicoanalítico Radio. Ya saben, lunes o martes estamos subiendo la repetición. Ya son repeticiones de este año. Entonces, para ahí su dosis doble de café. Lunes, martes escuchen la repetición. Y el jueves aquí nos escuchamos en vivo también, con su dosis de café psicoanalítico, ¿no? La tortura ahí estaba, para que se duerman. Muy bien. Muy bien, ya terminamos, falta un minuto. Bueno, pues despidámonos. Un placer haber estado con ustedes. Nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias por escucharnos. Vayan buscando topología, lo va a explicar Beth. Que Domingo y yo dijeron. El cross cap para el siguiente. Y la botella de Klein, por favor. Bueno, ¿Tú cuál quieres? ¿El toro? No, digo, nos escuchamos el siguiente jueves. El toro, ándale. Nos escuchamos el siguiente jueves. Un saludo, un placer aquí compartir micrófonos. Entonces, pues sigan escuchando el Café Psicoanalítico tanto en su repetición y tanto aquí en vivo. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves.